En esta ocasión, vamos a trabajar con rangos. Un rango puede ser, desde una celda, hasta un grupo de celdas. Esto es un rango. Esto es otro rango. Y esto también es un rango, es decir, una sola celda. Tengo dos módulos con varios procedimientos y varios ejercicios para practicar con los rangos. Vamos a comenzar seleccionando celdas. Una opción sería utilizando corchetes. Por ejemplo, voy a seleccionar la celda B3. Para ello, escribo un corchete, después el nombre de la celda, cierro corchete, y a continuación, escribo el método que selecciona. Pulso F5, y acabamos de seleccionar la celda B3. Ahora, vamos a seleccionar varias celdas. Por ejemplo, voy a seleccionar desde la celda B3 hasta la celda B10. Utilizo también los corchetes y el operador de rangos para indicar la primera y la última celda. Pulso F5, y acabamos de seleccionar ese grupo de celdas. También lo podríamos hacer con la función range. En esta función, tenemos que escribir el nombre de la celda entre comillas. Pulso F5, y hemos seleccionado la celda C3. Para seleccionar varias celdas con la función range, utilizaré también los dos puntos. Voy a seleccionar desde la celda C3 hasta la celda C10. La función range admite dos argumentos. El primer argumento es la celda superior izquierda del rango. Y el segundo argumento es la celda inferior derecha del rango. Vamos a seleccionar las mismas celdas de antes. Como veis, el resultado es el mismo que utilizando los dos puntos, pero en este caso hemos utilizado dos argumentos. La celda inicial y la celda final. Hay ocasiones en que es necesario utilizar esta segunda instrucción. Enseguida veremos un ejemplo. También podemos utilizar la función cells para seleccionar una celda. Por ejemplo, voy a seleccionar la celda C5. Esta función necesita dos argumentos. El primero, que es el número de la fila. Y el segundo, que es el número de la columna. En este caso, fila 5, columna 3. Pulso F5, y acabamos de seleccionar la celda C5. En esta función, el segundo argumento puede ser el número de la columna, o también la letra de la columna. Para seleccionar la misma celda de antes, la instrucción sería la siguiente. Como veis, el resultado es el mismo. También podemos combinar la función range con la función cells. Voy a comenzar con la función range. Y en los dos argumentos de esta función, voy a utilizar la función cells. Esta es la primera celda del rango. Y esta es la última celda del rango. Pulso F5, y como veis, acabamos de seleccionar desde la fila 5, columna 2, hasta la fila 20, columna 4. Este es el primer argumento, y este es el segundo argumento. Por último, para seleccionar todas las celdas de la hoja de cálculo, utilizaré la función pero sin argumentos. De este modo, hemos seleccionado todas las celdas de la hoja de cálculo. En ocasiones, es necesario hacer grandes desplazamientos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, desplazarnos a la última fila con datos, o a la última columna con datos, o a la primera fila con datos, o a la primera columna con datos. Para hacer estos desplazamientos, hay un atajo de teclado que es pulsar la tecla Fin, y a continuación, una tecla de dirección. Por ejemplo, para ir a la última fila con datos, pulsamos la tecla Fin, y a continuación, flecha abajo. Para ir a la última columna con datos, pulsaremos la tecla Fin, y después la flecha derecha. Fijaros que en la barra de estado se muestra un mensaje que indica que estamos en modo final. Eso quiere decir que nos vamos a desplazar a la última fila o columna con datos, o a la primera fila o columna con datos. En este caso, pulso flecha derecha, y nos hemos desplazado a la última columna con datos. Para ir a la primera fila, pulso Fin, flecha arriba. Y para ir a la primera columna, pulso Fin, flecha izquierda. En este ejemplo tenemos solamente 25 filas. Pero si tuviéramos 25.000, el desplazamiento también sería inmediato. Vamos a hacer estos desplazamientos, escribiendo el código. Para seleccionar la última fila con datos, lo haremos desde la celda activa,
es decir, desde cualquier celda seleccionada en este rango de celdas. Comienzo con la celda activa, y llamo al método fin, que es el que lleva al final de algún sitio. Esto equivale a pulsar la tecla fin. Escribo un paréntesis, y se muestran varias constantes, una para cada dirección. Abajo, izquierda, derecha, y arriba. En este caso, vamos a ir hacia abajo, así que selecciono la primera. Cierro paréntesis, y a continuación, utilizo el método select. Repito el proceso para ir a la última columna con datos. En este caso, utilizo la constante que hace el desplazamiento hacia la derecha. Ahora, vamos a desplazarnos a la primera fila con datos. Y por último, a la primera columna con datos. Voy a pulsar F8 para ejecutar este procedimiento paso a paso. Seleccionamos la última fila con datos. A continuación, seleccionamos la última columna con datos. Después, la primera fila con datos. Y por último, la primera columna con datos. Para saber cuál es la fila siguiente a la última con datos, utilizaremos la siguiente instrucción. Vamos a mostrar el número de fila con la función msgbox. Esta instrucción hace lo siguiente. Desde la celda A1 nos desplazamos al final. La dirección es hacia abajo. Obtenemos el número de fila y le sumamos 1. Pulso F5 y como veis, Excel nos dice que la siguiente fila libre para introducir datos es la fila 26, que es la primera fila vacía por abajo. Voy a comentar esta línea para que no se vuelva a ejecutar. Voy a escribir un valor en la celda de la primera columna de la primera fila libre. Repito la instrucción anterior, pero utilizando la función cells. A continuación, escribo el valor. Pulso F5, y como veis, acabamos de escribir un nuevo valor en la siguiente fila libre. Esta instrucción hace lo siguiente. Desde la celda A1, nos desplazamos al final, en dirección hacia abajo. Obtenemos el número de la última fila y le sumamos 1. Indicamos la columna, y después, escribimos el valor. Para averiguar la siguiente columna libre, utilizaremos esta instrucción. En este caso, utilizamos la constante que hace el desplazamiento hacia la derecha, la propiedad es la columna, y le sumamos 1. Pulso F5, y como veis, Excel nos dice que la siguiente columna para introducir datos es la columna número 6, es decir, la columna F. Voy a borrar el último valor que hemos introducido. Ahora, vamos a seleccionar todas las celdas de la primera columna, pero omitiendo el encabezado, es decir, solamente las celdas con datos. Escribo la instrucción. La primera celda del rango será la celda A2, y la última celda del rango será la última celda con datos hacia abajo. Pulso F5, y como veis, acabamos de seleccionar la primera columna sin el encabezado. Ahora, para seleccionar todo el rango de celdas, podemos utilizar el atajo de teclado, control mayúsculas espacio. Pulso este atajo, y como veis, acabamos de seleccionar todas las celdas adyacentes a la celda activa. Vamos a hacer lo mismo, pero con código. Voy a hacer más grande la ventana de código. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Como veis, acabamos de seleccionar todo el rango de celdas. Como esta instrucción es algo compleja, vamos a analizarla. Comenzamos con la función range. En la función range hemos introducido dos argumentos. La primera celda y la última celda. En el segundo argumento, hemos utilizado la función cells. Dentro de la función cells, hemos introducido otros dos argumentos. La celda que está en la última fila y en la última columna. Es decir, a partir de la primera celda del rango,
en dirección hacia abajo, localizar la última fila. Y a partir de la primera celda del rango, en dirección hacia la derecha, localizar la última columna. Y a continuación, seleccionar todo ese rango. Hay una propiedad muy útil que hace esto mismo, que es la propiedad región actual. Escribo la instrucción. Esta instrucción hace lo siguiente. A partir de la celda A1, seleccionar la región actual, es decir, todas las celdas adyacentes a la celda A1, hasta encontrar una fila y una columna en blanco. Ejecuto el procedimiento con F5, y como veis, acabamos de seleccionar todo ese rango de celdas. Ahora, vamos a insertar una fila en blanco antes de la fila 25. Y también vamos a seleccionar las celdas de la primera columna, excluyendo el encabezado. Escribo la instrucción. Pulso F5, y como veis, la selección termina en la fila 24, porque la fila 25 está vacía. Entonces, necesitamos localizar la última fila con datos, aunque haya filas vacías entre medio. La solución es buscar desde abajo. Es decir, comenzar a buscar desde la última fila de la hoja de cálculo, pero hacia arriba. Lo primero de todo, tenemos que saber que una hoja de cálculo tiene más de 1 millón de filas. Pero para saber exactamente el número de filas que tiene una hoja de cálculo, utilizo esta instrucción. Si ejecuto la instrucción, Excel nos dice que la última fila es 1.048.576. Entonces, para localizar la primera fila con datos buscando de abajo hacia arriba, utilizo esta instrucción. Voy a comentar la instrucción anterior para que no se ejecute. Pulso F5, y como veis, a partir de la última fila de la hoja de cálculo y buscando hacia arriba, hemos localizado la última fila con datos. Ahora, para seleccionar desde la celda A2 hasta la última fila con datos, pero incluyendo las filas vacías, lo haremos de la siguiente manera. Esta instrucción hace lo siguiente. Desde la celda A2 hasta la primera celda con datos que se encuentra desde la última fila de la hoja de cálculo, en dirección hacia arriba, seleccionarla. Pulso F5, y hemos seleccionado desde la celda A2 hasta la celda A26. Existe otra propiedad que pertenece a la hoja de cálculo, que se llama rango usado. Esta propiedad devuelve el rango usado en una hoja de cálculo, y la vamos a utilizar para localizar la última fila con datos. Escribo la instrucción. Pulso F5, y Excel nos dice que la última fila con datos de la hoja de cálculo es la 26. Vamos a analizar la instrucción. En la hoja activa, en el rango usado, contar el número de filas. También podemos averiguar la última fila con datos, utilizando la propiedad celdas especiales. Comienzo con la función MSGBox. Escribo la propiedad. A continuación, en esta lista de constantes, seleccionamos la última celda con datos. Es decir, de todas las celdas de la hoja de cálculo, en la colección de celdas especiales, localizar la última celda y obtener el número de fila. Pulso F5, y Excel nos dice que es la fila 26. De una manera muy similar, para localizar la última columna con datos, utilizaremos la siguiente instrucción. Seleccionamos la misma constante, pero en lugar de utilizar la propiedad fila, utilizamos la propiedad columna. Pulso F5, y el valor devuelto es 5, es decir, la quinta columna. Ahora, vamos a ver la diferencia que hay entre la propiedad región actual y rango usado. Si quiero seleccionar todas las celdas adyacentes a la celda C4, utilizaré la siguiente instrucción. Y si quiero seleccionar todas las celdas adyacentes a la celda H10, utilizaré la siguiente instrucción.
Voy a ejecutar el procedimiento pulsando F8. Seleccionamos el rango de las celdas adyacentes a la celda C4. A continuación, seleccionamos el rango de las celdas adyacentes a la celda H10. Pero si queremos seleccionar todo el rango de celdas utilizadas en esta hoja, es decir, desde la celda C4 hasta la celda J12, utilizaremos la propiedad rango usado. Escribo la instrucción. Seleccionar el rango usado de la hoja activa. Voy a volver a ejecutar el procedimiento con F8. Seleccionamos el primer rango. Seleccionamos el segundo rango. Y ahora, seleccionamos todas las celdas que forman parte del rango usado en toda la hoja de cálculo. Cuando utilizamos con frecuencia las mismas celdas, es más cómodo utilizar variables de tipo objeto. Es decir, declarar variables de tipo rango para referirnos a esas celdas. Voy a eliminar esta fila en blanco. Ahora, voy a declarar 5 variables de tipo rango. Y cada variable hará referencia a cada una de las columnas, pero desde la fila 2 hasta la fila 25. Utilizaré la instrucción dim. Estoy declarando un rango para cada columna. Una vez que están declaradas las variables, tenemos que darles valor. Recordad que para dar valor a una variable de tipo objeto, necesitamos utilizar la instrucción set. Le doy valor a la variable rango 1. Voy a copiar y pegar la instrucción, para no tener que escribir tanto. Ahora, voy a modificar los nombres de los rangos y las referencias de las celdas. Por último, escribimos las instrucciones para ir seleccionando rango por rango. Voy a ejecutar el procedimiento pulsando F8, y así lo veremos paso a paso. Ya se han declarado las 5 variables. Ahora, asignamos el rango de celdas correspondiente a cada variable. Por último, seleccionamos rango por rango. Seleccionamos el nombre, el domicilio, la ciudad, el teléfono y el correo electrónico. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.